Sí, fueron 3 años, desde 2007 hasta el 2010, sumamente difíciles, porque con el primer cierre en el 2007 intentamos mantener la industria de la televisión. Hicimos unos esfuerzos enormes para seguir haciendo telenovelas esos 3 años antes del cierre definitivo del 2010. Y así mismo me sucedió increíblemente con mi teatro. Comencé a sentir y a recibir unas presiones inmensas, enormes, también para que saliéramos del Teatro Alberto de Paz y Mateo, que teníamos en un comodato firmado por 20 años con una cláusula que si manteníamos el teatro, eso se podía extender a 40 y evidentemente sin ningún tipo de garantía sobre toda la inversión inmensa que había hecho en esos 20 años. Pues igual nos los arrebataron y tuvimos que entregarlo en febrero del 2010. Esos fueron 3 años muy duros. Yo te puedo decir de verdad que han sido de los años más difíciles de mi vida, porque por una parte tenía que seguir manteniendo el entusiasmo, el ánimo y la fe entre todos los equipos, tanto dentro de la televisión como dentro del teatro. Pero por otro lado, yo sentía que me estaban quitando por lo que tanto había trabajado y tanto había luchado desde los 13 años. Entonces era muy difícil, fueron momentos muy difíciles para mí. Llegué pues a padecer de muchísimas crisis personales, de muchísimas crisis emocionales, y bueno, finalmente cuando salí de RCTV a finales en pleno año 2010, y también tuve que entregar el teatro, tuve que agarrar aire, porque en ese momento me sentí como que ya no tenía piso, como que ya no sabía hacia dónde ir, hacia dónde conducirme, cómo iba a seguir. Tuve el extraordinario apoyo de uno de mis grandes amigos, Hugo Pérez Larroche, que me dijo: mira, la única manera es que tienes que salir de esto, vamos a dar una vuelta por el mundo. Fui a hacer un viaje larguísimo de 6 meses y ahí fue poco a poco reencontrándome conmigo y entendiendo que era un cambio muy profundo, pero que yo quería seguir haciendo lo que yo siempre soñé y lo que me hizo el hombre que soy y el que yo quería ser desde que era un niño. Y bueno, entendí algo que es sumamente importante, Alfredo, y que en la realidad ha marcado toda mi vida, que es que los cambios, y por eso yo hablaba de las décadas, que los cambios, yo nunca le he tenido miedo a los cambios, yo nunca me he dejado detener ante los cambios o asustar ante los cambios, sino que al contrario, me gusta que se produzcan, me encantan los nuevos retos, y en esa reinvención ante los cambios, tal como decía de la palabra que ahora la gente usa, conseguir la energía para continuar trabajando, para continuar haciendo. Yo siempre he creído que hacer es triunfar. O sea, cuando tú logras hacer cosas, no importa si son mejores o del gusto o el disgusto de algunos, lo importante es que el hacer te mantiene vivo, mantiene ese río de tu sangre andando, y ese es lo que para mí es el impulso de la vida. El impulso de mi vida siempre ha sido hacer y todo. Sí, y fíjate, José Simón, que en la industria de la televisión, creo que nunca en la historia de RCTV había habido tanta producción dramática, no sé si de otros géneros, pero lo que sí sé es que la producción de telenovelas, porque hubo además una demanda del mercado internacional que obligó a RCTV a producir una cantidad de horas, y eso mucha gente no lo sabe.
pero los que hemos estado dentro de la industria sabemos que cuando el mercado demanda, uno como productor tiene la obligación de cubrir esa cuota de mercado con productos que sean de calidad, por supuesto, pero de fácil acceso a todo el mundo, que sean para el público que está dirigido. Es decir, entonces el público venezolano a veces exigía... Es de las cosas que me siento orgulloso. Sí. Alfredo, te agradezco mucho que lo menciones, porque a veces la gente es difícil explicarle. Yo 46 telenovelas en ese tiempo, entre los 2000 y el 2010, hice 46 telenovelas, de las cuales ni una sola dejó de venderse y de tener éxito internacional. Ni una sola de esas novelas fue sacada del aire por problemas, bien fuesen técnicos, de calidad técnica o de calidad artística o incluso de desempeño ante el público. Fueron 46 producciones continuas solo de telenovelas, sin hablarte de todo lo que fue la Radio Rochela, sin hablarte de todo lo que fueron los ciclos de las películas hechas para televisión, de las series que hicimos juveniles e infantiles incluso. Es decir, fue un tiempo en el que de verdad creo que el poder de la industria venezolana era tan importante y tenía tanta relevancia en el mercado internacional, que si el país hubiese seguido vía, pues digamos, del desarrollo de las y de la responsabilidad de una sociedad que avanza, que aprende, que crece, que se civiliza, en este momento yo no tengo ninguna duda que Venezuela sería uno de los grandes centros de producción de habla hispana, como lo son en este momento tanto México como España, que han sido sumamente importantes, porque yo siempre le explico a la gente que yo conocí primero el cine español y el cine mexicano antes que conocer el cine americano, porque yo soy un muchacho de pueblo, y en mi pueblo te podrás imaginar cómo ibas a llevar una película americana que además hablaban en inglés. En esa época no había subtitulaje, y si hubiese habido subtitulaje era muy difícil, o que leyéramos tan rápido, porque la gente no está acostumbrada a eso, o que supiese la gente leer esa cantidad de público que requerían los cines. Por lo tanto, durante toda mi infancia y mi adolescencia, el cine que yo conocí fue el cine mexicano y el cine español. Por eso disfruto también en este momento muchísimo de todo lo que es la industria de televisión, cine, la industria de la ficción, que se ha desarrollado tanto en México como España, porque de una forma u otra pues están dentro de mi gusto, de mi memoria, dentro de que me animó siempre, que yo quería hacer. Yo veía el cine mexicano, el cine español, y eso era lo que yo quería hacer. Tuve la gran suerte, además, que viviendo en Ciudad Bolívar, en mi casa fue una de las primeras casas donde hubo que montar una antena inmensa para llegar la televisión. Estoy hablando de los 60, inicio de los 60, y la primera vez que vi televisión fue algo extraordinariamente mágico, porque además me parecía mucho mejor, mucho más íntimo, porque yo estaba dentro de mi casa. Era más cómodo para mí que irme a los cines, ¿verdad?, de Ciudad Bolívar, donde pues había que, tú sabes, ver un gentío y sentarte en una silla que a veces estaban rota o incómoda. En cambio, aquí estaba sentado cómodamente en el salón biblioteca de mi casa viendo televisión, y fue una experiencia extraordinariamente hermosa. Siempre cuento además a la gente que la primera vez que se encendió el televisor en mi casa, hubo que abrir las ventanas y la puerta, porque estaba lleno de gente del pueblo que quería ver lo del asunto de la televisión. Entonces, para mí era impresionante, porque yo me veía sentado y me asomaba y veía en la ventana y en la puerta que el gentío prácticamente trepándose para ver televisión. Oportunidad que, por supuesto, el portugués de la esquina inmediatamente, que era la mejor manera
de tener al público en el abasto, ¿no? De la esquina. Ajá. Así que, gracias a Dios, no pasó un mes y pico antes que él tuviese un televisor ahí, y entonces la aglomeración ya se fue para allá y como que volvió la paz en mi casa, ¿no? Por fortuna. Porque yo quería seguir en la comodidad de mi casa viendo todo eso. Mira, pero antes de caer en la tentación de estos años de Ciudad Bolívar, antes de que llegaras a Caracas, que a mí me parece fabuloso porque tú lo cuentas de una manera magistral, porque yo asumo que aquello era Macondo. Pero tú hablas de que la gente se la llevaba al río y que cuando tú llegaste aquí eras pequeño y flaco y después en lo que llegaste a la capital te desarrollaste, creciste y engordaste, etcétera. Esos cuentos son fantásticos, pero fíjate, José Simón, una novela como Juana la Virgen llega a tener aquel éxito tan rotundo, tan extraordinario, que se hace una versión para el mercado angloparlante. Una novela como Mi Gorda Bella también tiene un éxito maravilloso. Así podemos seguir contando todas las producciones que se hicieron en esos años La en Mujer RCTV. de Judas ha sido una novela que se han hecho muchas versiones de ella. Exacto, también. Bueno, es que por eso te digo, cualquiera que nombremos aquí, ya nombraste también el ciclo de José Ignacio Cabruja, que para mí fue una gran oportunidad haber dirigido dos de esas producciones, y así como esas producciones había 1000 otros proyectos que se quedaron en el tintero, como por ejemplo La Criolla Principal, que se iba a hacer esa producción con el libreto de Ibsen Martínez y el libro de Inés Quintero. Así muchas cosas que quién sabe dónde estuviera ahorita si llegaste a hacer más de 100 producciones en ese momento. Imagínate ahora en 20 años cuántas cosas se dejaron de hacer. Sin embargo, viendo tu clase de magistral, que se la recomiendo a todos que la vean, porque todo aquel que se quiera iniciar en el arte de escribir cualquier tipo de producción audiovisual, debe ver esa clase magistral, porque es súper didáctica y uno va comprendiendo todos los pasos. Pero viendo la clase, te decía José Simón que tú hablas ahí de lo que es vender un producto. Vender un producto al mercado internacional hoy en día es sumamente complejo. Y uno se explica por qué esas producciones tuvieron éxito, y es porque tenían ese elemento diferenciador del que tú hablas ahí. Habían producciones muy bien escritas, bien dirigidas, bien actuadas, porque la industria venezolana se había desarrollado durante todos esos años, pero además tenía ese componente único, ¿no? Y eso es algo que tú aportas también al llegar al canal, cuando en 1997, en esa segunda etapa, ¿no? Porque antes había llegado de la mano, creo que de Pilar Romero, entraste en contacto tú con Cabruja y Julio César y todo, Julio César Mármol. Sí, señor. Sí. Entonces, ese elemento diferenciador hoy en día también te ha servido para terminar entonces ya con esta década del 2000 al 2021 que vamos ahora, con esta producción de Almas en Pena, que hace que en un mundo que ya ha cambiado, porque hace poco por aquí tenía yo una revista de la Fundación Bigot, de la revista Bigot, donde Leonardo Padrón decía que si la telenovela del género del siglo XXI pareciera que no es así, que el siglo XXI es el siglo de las series, o de los seriados, o de las producciones dramáticas tipo Netflix o Amazon Prime, y por ahí van los tiros, José Simón. Eso es lo que estás viendo tú como el desarrollo de la televisión. Mira, en estos años. Sí,